Continuamos nuestra serie de estudios sobre las realidades en la vida de la persona que está en Cristo. Y en este estudio lo que vamos a ver es de las epístolas pastorales, las epístolas de Primera y Segunda Timoteo y de a Tito. Se llaman las epístolas pastorales porque Timoteo y Tito estaban pastoreando iglesias, Timoteo en Éfeso, Tito en Creta, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió estas epístolas o cartas a ellos para instruirles en cómo llevar adelante la obra en la iglesia local o las iglesias locales que estaban pastoreando. Por lo tanto, se llaman epístolas pastorales. Y este asunto de estar en Cristo por ahí, antes de comenzar, y hace una semana que no vemos esto, pero para estar en Cristo, lo que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y que hemos quebrantado la ley de Dios para que puedas estar en Cristo. Comienza aquí, de reconocer tu estado pecaminoso delante de Dios y de reconocer que no te puedes salvar a ti mismo, por ninguna manera, no por ser buena persona, religioso, un rito, bautismo. No. El único que te puede salvar es Jesucristo. Por lo tanto, hay que arrepentirte de tus pecados y por fe confiar total y únicamente en Cristo para la salvación de tu alma. Ahora, consideremos las realidades de las epístolas pastorales, por qué estamos en Cristo. Y vamos a hacerlo en 8 diferentes categorías. Primero, lo que yo soy, porque estoy en Cristo, lo que yo he sido, lo que estoy siendo, porque estoy en Cristo, y lo que yo seré, lo que yo tengo, lo que yo hago, lo que haré en el futuro y lo que yo puedo, porque estoy en Cristo. Primeramente, lo que yo soy un soldado de Jesucristo. Segunda Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. En el capítulo 2, versículo 19 de Segunda Timoteo, porque estoy en Cristo, yo soy conocido por el Señor como uno de los suyos. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y porque estoy en Cristo, soy un heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3:7 dice, para que justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, les hago recordar de que estoy viendo esto rápidamente, yo lo sé, uno tras el otro, y leyendo los pasajes. Te animo que si alguno de estos te llama la atención, te atrapa, te pega, te anima, te fortalece, que luego vuelves a mirar ese pasaje en tu Biblia, ese versículo o versículos, y que medites en esto. Porque estoy en Cristo, yo he sido salvado y llamado con llamamiento santo. Segunda Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También yo he sido redimido de toda iniquidad. Tito 2:14 dice, ¿quién, refiriéndose a Jesús, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? También porque estoy en Cristo he sido salvado por la misericordia de Dios. Tito 3:5 dice, nos salvó, hablando de Dios, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, también he sido renovado en el Espíritu Santo. Y en Tito 3:7 he sido justificado por la gracia de Dios.
Dice Tito 3:7, para que justificado por su gracia, viniésemos a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Porque estoy en Cristo, también estoy siendo enseñado por la gracia de Dios de vivir una vida agradable a Dios. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y porque estoy en Cristo, estoy siendo purificado para ser parte del pueblo propio de Dios. Tito 2:14 dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? También porque estoy en Cristo, yo seré perseguido por querer vivir una vida piadosa. Segunda Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y esa persecución puede tomar varias formas. Y puede ser por medio del enemigo desanimándonos, por medio del enemigo de nuestras almas, Satanás, utilizando a otros, a burlarse de nosotros, a rechazar nuestra amistad. Todo esto entra en este tema por querer vivir una vida piadosa o agradable a Dios. También porque estoy en Cristo, yo seré librado por el Señor de toda obra mala. Según Timoteo 4:18 dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, también yo seré preservado para el reino celestial de Dios. Porque estoy en Cristo, tengo la provisión de Dios para disfrutar todo lo que me da. En 1 Timoteo 6:17 leemos esto. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. También porque estoy en Cristo, tengo un espíritu libre de temor. Y qué importante es esta realidad en este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, quiere decir temor, sino de poder, amor y de dominio propio. O sea, Dios, tenemos esto porque estamos en Cristo y debemos aferrarnos a Cristo en este tiempo en lugar de permitir que el temor domine nuestras vidas. También porque estoy en Cristo, tengo el propósito y la gracia de Dios desde antes del tiempo. Segunda Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó? Hablando de Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. También porque estoy en Cristo, tengo el Espíritu Santo morando en mí. Segunda Timoteo 1:14, y esta es una realidad que vamos a ver varias veces. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. También porque estoy en Cristo, tengo la corona de justicia guardada para mí, si amo y espero la venida de Jesús. Según Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque estoy en Cristo, tengo la fe y el conocimiento de la verdad como uno de los escogidos de Dios. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y en Tito 1:2 tengo la esperanza de la vida eterna. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, porque estoy en Cristo, yo hago ciertas cosas y puedo hacerlo. Primero sé a quién he creído. Según Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito de fe y confianza para aquel día. También puedo e invoco el nombre del Señor. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, según Timoteo 2:19. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y aguardo la esperanza tremenda de la manifestación de Jesucristo. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En el futuro, porque estoy en Cristo, obtendré la salvación que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. También, porque estoy en Cristo, en el futuro viviré con Cristo. Segunda Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y el versículo 12 enseña que si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Y por último, lo que puedo hacer porque estoy en Cristo. Vemos que en 1 Timoteo 6:16 puedo poner mi esperanza no en las riquezas materiales inciertas, sino en el Dios vivo. Nosotros que hemos vivido ese tiempo de corralito, cuando el gobierno congeló todas las cuentas bancarias y el dinero que estaba depositado. Las riquezas, no importa cuánto uno tenga, son inciertas. Pero nuestra esperanza no está en eso si estamos en Cristo, sino en el Dios vivo. Primera Timoteo 6:17 dice otra vez, a los ricos de este mundo o de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, en el Dios vivo. Y porque estoy en Cristo, yo puedo echar mano de la vida venidera. En el mismo pasaje de 1 Timoteo, pero el versículo 19 del capítulo 6, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. También puedo estar no avergonzado de dar testimonio de nuestro Señor. Segunda Timoteo 1:8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y porque estoy en Cristo, puedo estar esforzado en la gracia de Jesucristo. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en el capítulo 3, versículo 7 de Segunda Timoteo, puedo recibir del Señor entendimiento en todo. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda Timoteo 2:15 enseña que puedo presentarme a Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. También puedo ser un instrumento para honra. Ven cuánto hay acá en el capítulo 2 de Segunda Timoteo. Y el versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Puedo ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En el capítulo 3 de 2 Timoteo 3, verso 15, leemos que puedo ser hecho sabio para la salvación por las Escrituras. El apóstol escribió a Timoteo y dijo, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en los versículos principales en las Escrituras que tienen que ver con la inspiración de las Escrituras, 2 Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o retar o reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfeccionado, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto por las Escrituras que Dios nos da. Y por último, en las epístolas pastorales, porque estoy en Cristo, puedo ocuparme en buenas obras. Tito capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, para que justificado por su gracia, viniésemos a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, al terminar en las epístolas pastorales, te pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Te das cuenta que eres pecador y que has quebrantado la ley de Dios y como resultado te has arrepentido de tus pecados? ¿Has puesto tu fe y confianza solamente en Cristo para la salvación de tu alma? Esto, mi amigo, esto es tan importante. Esto es lo que nos toca. Que estés en Cristo.